voy a hablar de inteligencia artificial, pero sí voy a hablar de una manera un poco diferente. Voy a enfocar inteligencia artificial, pero para los humanos, o de los humanos, o con los humanos. Cómo nos afecta a nosotros y cómo la inteligencia artificial puede llegar a ser súper importante, pero si se implementa bien, y quién tiene que estar a cargo o quién tiene que ser el foco de esa implementación. Somos nosotros. Y muchas veces en las corporaciones cometemos algunos errores. Entonces quiero arrancar un poco. La IA es tan buena como el equipo que la implementa o como el equipo que la usa realmente. Como dijo en la presentación, tengo unos cuantos años en este negocio y pasé por una cantidad de olas de innovaciones y olas que en algunos casos inclusive de olas pasaron a ser modas y en muchos casos y en muchas empresas esa moda quedó. No, quedó y no dentro de la empresa, quedó fuera. En los años 90 el tema del RP, después el tema CRM que iba a solucionar el contacto con el cliente y se iba a vender mucho más. Y después hablamos de la nube y la colaboración. La colaboración realmente tuvo un gran impulso con el tema de la pandemia, pero después vino la automatización y bueno, ahora viene la inteligencia artificial. Y hay un patrón en todo esto. Hay un patrón que tiene que ver con la compra de la tecnología, la adquisición de la tecnología, pero el patrón tiene que ver con, ¿y las personas? ¿Y nosotros? ¿En qué rol jugamos en todo eso? ¿Cuánto es lo que se invierte o cuánto es lo que se prepara el equipo para realmente absorber estas nuevas tecnologías y que no sean olas o modas, sino que sean realmente algo que aporte e influya en nuestras empresas, nuestras corporaciones? 74%, 74% según un estudio de Boston Consulting Group en el año 2024, el 74% de los proyectos de inteligencia artificial no prosperan. Solamente una de cada 4 empresas que preparan algo con inteligencia artificial funciona, continúa y realmente llega a algún tipo de éxito. Las otras 3 es plata tirada y perdida. ¿Y por qué será? Y porque acá hay una fórmula 70-20-10. El 70% de cualquier proyecto de inteligencia artificial, que es lo que estamos hablando hoy, pero el 70% debería ir o debería invertirse. Y yo no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de dinero, recursos, tiempo, disponibilidad. El 70% a las personas y a los procesos. Porque la inteligencia artificial, aunque ustedes no crean, funciona mucho mejor cuando todo está ordenado, estandarizado y tiene cierto patrón de trabajo. Entonces ahí tiene sentido. Para que eso ocurra tenemos que ir un paso atrás y ahí depende de las personas y depende que la empresa tenga procesos estructurados. El 20% es todo lo que tiene que ver con infraestructura, servidores, redes, etcétera. Y hay un 10% nada más que es básicamente la licencia, el algoritmo o qué vamos a usar. Si vamos a usar Gemini, si vamos a usar Copilot, si vamos, etcétera, etcétera. Normalmente lo que ocurre es que esto se invierte totalmente y se piensa, ¿qué vamos a comprar? No es que vamos a implementar, que vamos a implantar en la empresa, cómo nuestra empresa va a cambiar en base al uso de una herramienta, porque vengo escuchando las charlas y todos hablan de que la inteligencia artificial es una herramienta. Somos nosotros los que usamos la herramienta. Comprar es fácil, es una firma, es un cheque, está comprado. De ahí a llegar a implementar y a que se use y que eso genere realmente beneficios, tanto para el equipo, ahorrando tiempo, pudiendo hacer más cosas, mejor rentabilidad, análisis de cliente, etcétera, etcétera, es otra cosa. 70-20-10, acuérdense de esto. Yo les voy a hacer una analogía porque a mí me encanta hacer analogía para que se entienda. Imagínense que ustedes se levantan un día, ven una publicidad espectacular de cómo el mejor gimnasio del país, que es todo automatizado, por poco no hace solo el ejercicio. Está vos con tu cara, entras, ya te dice cuántas veces viniste, etcétera, etcétera. El mejor gimnasio del país, la publicidad es espectacular.
te inscribiste al gimnasio, pero no solamente te inscribiste el mensual, pagaste el anual. ¿Por qué? Porque te dio alguna ventaja, el reintegro, el descuento, etcétera, pagaste el anual. Después con eso te fuiste y compraste la mejor ropa deportiva. Espectacular, ya tengo todo listo, falta una sola cosa, hay que ir. Hay que ir, ese nomás es el pequeño detalle. Y no, hoy no tengo tiempo, mañana llueve, me duele, tengo el cumpleaños, tengo esto y nunca vamos al gimnasio. Esa es exactamente la analogía que ocurre en muchas empresas. Se compran las cosas, las licencias, se compra, pero no se opera, no se implementa, no se capacita, no se entrena. Entonces el resultado es obvio, no hay mucho que decir. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes hoy en día tienen en sus empresas o la plataforma Microsoft o la plataforma Google? Cualquiera de las dos. Las dos plataformas ya tienen integrado inteligencia artificial desde el vamos. ¿Cuántos de ustedes en sus empresas utilizan eso como algo programático y de trabajar normalmente con eso, aprovechando la inteligencia artificial con los datos de su empresa en un ambiente privado, confidencial, que no va a salir, no va a alimentar otros modelos, etcétera, etcétera? Probablemente no hay un porcentaje muy alto. Ojalá que sí. Fórmula para que funcione todo este tema. Entender, entrenar, evolucionar. ¿Qué significa? Primero que nada, tenemos que entender cómo funciona la tecnología. Tenemos que entender qué es lo que hace que sea mejor una respuesta o la otra, para que justamente la respuesta que nos dé esté alineado a lo que nosotros queremos, esperamos, necesitamos y que realmente nos ayude, que nos conozca, que nos dé información relevante. Esa es la palabra que creo que define todo eso, que sea relevante, que no sea un copiar-pegar y que no sea como el video que vimos anteriormente, que todo te dice que sí. ¿Qué pasa si nosotros entendemos cómo funciona y somos capaces de decirle, sé crítico? Dame en cada presentación que yo hago, dame los 5 puntos flojos que podría mejorar según lo que conoces de mí, según las noticias del día, según el clima, según lo que sea. Pero hacemos que realmente la respuesta sea relevante a nosotros o según el perfil del cliente. Dame una propuesta según el perfil del cliente, para lo cual primero estudia al cliente. Fíjate en todas las reuniones que ya hemos tenido con el cliente, cuáles son sus quejas, sus reclamos, sus aspiraciones, etc. Entonces ahí empieza a tener sentido. Y a eso encima sumado a los datos corporativos nuestros. Entonces, si no entendemos cómo funciona, difícilmente podamos realmente sacarle el jugo a todo esto. Después, entrenar, eso que estoy diciendo. Y acá hay una palabra que se está usando mucho últimamente y que es un neologismo, o no sé si ya existía antes, pero para mí relativamente nuevo, de hace 2 o 3 años. Iterar. La palabra iterar es seguir, probar y te da una respuesta y le consultas algo, modificas un poco en tu prompt y te da otra respuesta y vas probando, vas mejorando. Todos los cursos, capacitaciones, eventos, en todos lados se habla siempre de que la primera respuesta no siempre es la correcta. No es la más rica, no es la más eficiente, no es la mejor. Hay que iterar, hay que seguir preguntando, hay que buscarle el punto hasta que llegue lo que ustedes están buscando. Y una cosa importante, la inteligencia artificial sirve para lo que uno sabe. De nuevo, la inteligencia artificial sirve para lo que uno sabe. Si un abogado va a empezar a trabajar con la inteligencia artificial, va a descubrir enseguida, o debería descubrir enseguida, si le está diciendo algo que no corresponde. Pero si un abogado empieza a preguntar cosas de marketing y la inteligencia artificial le responde y él no entiende de marketing, va a asumir de que todo está correcto y copiar, pegar. Craso error. La inteligencia artificial nuevamente es una herramienta para algo que nosotros sabemos y que nos potencie. Y por último, evolucionar. Tenemos que ir pensando que esto no para. Imagínense lo que era hace 3 años, cualquiera de las herramientas, lo que es hoy,
y se imaginan o si pudieran imaginar lo que va a ser dentro de 3 años. Entonces, constantemente esto nos obliga a estar aprendiendo. Esto realmente no para y depende de nosotros. Pero si no entendemos, no nos entrenamos, difícilmente evolucionemos. Son 6 niveles básicamente de madurez, no quiero extenderme mucho en esto, pero los primeros 3 o 4 niveles son, creo yo, los más importantes. El primero es de conocimiento, yo no sé ni para qué sirve, no me interesa, debe ser algo, alguna moda, yo no voy a entrar en esta, número 1. El número 2, quiero y voy a empezar a probar. Y cada uno en la oficina tiene su propia inteligencia artificial y prueba y hace cosas y le ayuda ciertamente, pero totalmente disperso y no hay un encadenamiento, no hay algo que realmente los agrupe como empresa, sino que son cuestiones individuales. Después empezamos a hablar ya de uso departamental. El jefe de marketing más o menos entiende y le dice a su equipo, che, vamos a trabajar de esta manera y empezamos a organizarnos y empiezan a usarse de una manera un poco más estandarizada y empiezan a tenerse resultados. Después pasamos a las diferentes etapas que van a gestión estratégica, a transformación de toda la empresa y al final llegamos a que la inteligencia artificial ayuda a la empresa a ser más eficiente y se delega ciertas tareas para que se hagan en forma más constante, automática, etc. Es difícil llegar al nivel 6 y muchas veces no es el ideal llegar al nivel 6. Lo ideal en nuestro caso y en el caso de todos nosotros a nivel personal y a nivel corporativo es empezar. Es empezar y ir subiendo de nivel. Y hay 2 palabras que para mí son muy importantes a nivel corporativo que son nivelar y estandarizar. Nivelar conocimientos. El equipo tiene que tener un nivel estandarizado de conocimiento para que a partir de ahí se crezca. Porque muchas veces lo que ocurre es que hay gente que es muy entusiasta, quiere hacer las cosas y hay gente que la tira para abajo. Y lastimosamente, como saben, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Y estandarizar, definir ciertos procesos que sean estándares en la empresa. La inteligencia artificial va a potenciar lo que ya sos. Si sos desordenado, si la empresa es desordenada o si la empresa no tiene procesos, la inteligencia artificial no va a hacer magia. Si la empresa ya tiene ciertos procesos estandarizados, va a ser mucho más fácil llegar a objetivos concretos. Algunos ejemplos de errores comunes, ¿verdad? Donde voy a resaltar los más importantes. El número 2, no involucrar al equipo cuando se define hacer una implementación de inteligencia artificial, se toma a nivel gerencial y se ejecuta en un grupo de personas que no es el grupo de personas que al final va a utilizar y va a usar en el campo. Entonces se tiene ciertos pensamientos de cómo funciona la cosa, pero el que está en la trinchera, que es el que sabe cómo funciona, nunca participó del proyecto. Entonces ahí hay un desnivel o ciertas cosas no funcionan. La número 4, y esto aplica a cualquier tipo de proyecto. Si nosotros cuando empezamos un proyecto no sabemos siquiera cómo definir las claves de éxito, ¿cómo vamos a saber si el proyecto está funcionando o no? O sea, vamos a implementar inteligencia artificial. Ok, ¿y qué querés ganar con esto? Y no sé, vamos a implementar inteligencia artificial, todo el mundo hace. O sea, si no tenemos clave de éxito, si no tenemos métricas para poder medir si estamos bien o no estamos bien, y vamos fritos. Adoptar herramientas por moda, etc. Al final de la presentación va a haber un código QR donde van a poder acceder a la presentación completa. Bueno, acá tenemos algunas recomendaciones de la utilización de inteligencia artificial corporativa. Siempre es muy recomendable tener un equipo específico que se dedique a implementar. Una persona que en muchos casos no hay un experto en inteligencia artificial, pero sí siempre hay un entusiasta. Está el equipo técnico y está el equipo del negocio, el equipo que conoce cómo funciona la logística, cómo funcionan las ventas, cómo funciona el área de marketing y que sabe realmente lo que está pasando. Entonces
capaz puede decir, mira, si yo pudiera mejorar esto en un 30% menos de tiempo o más rápido o poder comunicarle al cliente cuando sale el envío, tipo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la persona que sabe el dolor. Entonces, junto con el técnico y junto con la persona que entiende inteligencia artificial, pueden armar una solución. Esta es hablamos del 74% de fallidos, pero acá tenemos algunos ejemplos de cómo podríamos subir la asertividad en la implementación de los proyectos, que va desde un equipo sin capacitación, 15% posibilidades aproximadamente de que eso funcione, lo más probable es que no funcione, hasta una IA integrada al negocio, que es un porcentaje muy alto de que funcione la inteligencia artificial o un proyecto de implementación de inteligencia artificial corporativa. La tecnología, y esta es una fórmula que me gusta mucho, tecnología por las personas capacitadas. No es más, es por. Entonces, si nosotros multiplicamos tecnología por 0 personas capacitadas o por un rango de 0, cualquier multiplicación por 0 da 0. No va a haber resultados. Entonces, la inversión que tengamos en nuestra gente, en nuestro equipo, en nuestros procesos, en que entiendan, se entrenen y evolucionen, va a ser el resultado de nuestros proyectos. Algo muy importante, el liderazgo corporativo que puede hacer de que esto realmente pase a un siguiente nivel y evolucione. El liderazgo corporativo de invertir en las personas, en la gente y llevarla a otro nivel. Este es un mapa es un estudio que estuve mirando, me gustó muchísimo porque varias cosas me llamaron la atención. Lo primero que habrán visto es que Paraguay es tan blanco, ¿verdad? O sea que la implementación de inteligencia artificial dentro del mundo, Paraguay no es uno de los un dechado de virtudes. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que también Estados Unidos no está ni siquiera en el puesto entre los 10. Estados Unidos está en el puesto 20. Y hay otros países que están liderando el tema de implementación de inteligencia artificial. Ahora, uno puede ver, como siempre, de dos maneras. Puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Paraguay no está, pero ¿qué falta para que Paraguay esté? Somos nosotros lo que podemos hacer de que esto sea realmente el diferencial para en un país de 2 grados de inversión, que estamos en la vidriera del mundo y que tenemos una cantidad de ventajas competitivas, podamos hacer de que esto cambie y que realmente podamos llegar a ser referentes inclusive en todo lo que tiene que ver con tecnología en particular, en general, y inteligencia artificial en particular. ¿Por qué? Porque si esto fuese el resumen de la cantidad de personas que viven en el mundo, esos cuadraditos verdes serían las personas que utilizan hoy en día inteligencia artificial. Los amarillitos son los que pagan, los verdes son los gratuitos, los amarillitos son los que pagan y el rojo son los que usan inteligencia artificial, por ejemplo, para desarrollar, para hacer programas, para ser más eficientes, para bajar los tiempos de lo que antes duraba o se tardaba, no sé, 3 meses, hoy en día se puede hacer en 3 días. Así de loco es este tema. Entonces, miren el potencial que hay en los grises. ¿Cuánto hay todavía para crecer a nivel mundial de toda la población? Y a nosotros nos toca pintarnos del color que queramos. Este es siempre yo dejo las referencias de donde saqué la información. Y por último, como les dije, les dejo un QR que no aparece. Ahí está. Un QR si es que quieren bajar la presentación y voy a empezar a enviar más información constantemente de todo lo que tiene que ver. Espero que les haya gustado. Gracias.